con el reino Plantae. Es lo que nos toca el día de hoy. ¿Ya? Entonces, como le dije, es relacionado con el día de la... ¿Perdón? No, digo, ya vine. Ya, ok, ya Camilo. Les decía que es relacionado con el día de la primavera, porque obviamente en este caso, ¿qué es lo que se supone que renace en la primavera? Las plantas, ¿no? Las benditas plantas. Entonces vamos a ver en este caso un poquito más sobre el reino Plantae, ¿ok? Quienes la componen, sus características principales, ¿ok? ¿Ya? Para poder tener un poquito más de idea. Claro, no tenemos ya una idea de estos seres verdes, ¿no? Pero, ¿no? Siempre es bueno conocer un poquito más de ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú comes una ensalada, ¿no? ¿Qué puedes ver en tu ensalada? Beterraga, pepino, Lechuga. lechuga, ¿no? Papa, la zanahoria, las vainitas, Tomate. ¿no? Tomate, ¿ok? ¿Y dónde crees que, o sea, dónde crees que provienen todas esas bellezas? Vienen De las de las plantas. plantas, ¿ok? Entonces, si te colocas, por ejemplo, debajo de un árbol, ¿ok? Para protegerte del sol incandescente, ¿qué vas a disfrutar? De la protección. Cuando tú, por ejemplo, y lo vamos a ver en verano, ¿no? Cuando tengamos temperaturas aquí en Lima de 29, 30, 35, ¿no? Y tenemos así, ¿no? ¿Qué vamos a hacer lo primero? Si encontramos un árbol grande, gigante, nos vamos a recostar sobre él. ¿Y qué va a pasar cuando, o sea, bajo esa área, bajo esa sombra de las hojas de los árboles? Va a haber en este caso vas a sentir más Más aire. aire. ¿No? Así es, no te vas a sentir sofocado. Por eso, o sea, ¿por qué? Porque en este caso, porque por la función de la fotosíntesis que todos ya conocemos, ¿ok? En este caso, ¿qué es lo que hacen las plantas? Absorben la luz del sol. Por eso es muy importante y a veces es lamentable que en nuestra ciudad, en vez de fomentar áreas verdes, cada día le estemos poniendo más cemento. Hay más construcciones, ¿sí? O sea, cuando lo importante es, en este caso, protegernos justamente del sol en el tiempo de verano, ¿no? Cuando hace mucho calor, ok, y peor aún es un calor que todavía encima que tiene rayos ultravioletas. ¿Por qué? Por el agujero de la capa de ozono. O sea, es un sol que encima más peligroso para nuestra piel. O sea, y en vez de favorecer las áreas verdes, ¿qué hacen? Simplemente las destruyen. Simplemente cortan los árboles, ponen cemento. ¿Ves aquí? Usted ya, pero no, eso no. Una vez creo que no sé si usted fue con ustedes, les hablé de un ejemplo de la avenida Harris, que es un tema que está acá en San Martín de Porres, que es toda pista. En el año 1990, 89, 90, cuando yo todavía estaba en etapa escolar, yo recuerdo que en el medio, o sea, eran dos carriles y en el medio habían árboles, plantas, claro, no estaban bien cuidadas, pero sí eran frondosos, o sea, era un verde, se notaba. Y esa avenida era, cuando tú la caminabas en verano, en ese caso no era tan sofocante. O sea, se sentía una cierta brisa. Es por la sombra de los árboles. Ahora camina por Javis, en este verano, te vas a quemar. Te vas a quemar, porque ya no hay árboles. O sea, y no entendemos la importancia de las plantas. Yo, por ejemplo, otra chiquita, por ejemplo. Bueno, cuando una vez me fui a Colombia, me fui a Barranquilla. Barranquilla es una ciudad que está en la zona costera del Atlántico, del Océano Atlántico, de Colombia.
Es una de las zonas más cerca del Caribe, ¿ok? Que no siempre, yo por ver el fútbol, siempre cuando juega Perú, cuando juega la selección, siempre lo mandan a Barranquilla. ¿Y por qué? Porque tiene temperaturas de 38 grados, 39 grados, y eso es normal para ellos. O sea, es un calor sofocante. Entonces, los hacen jugar a las 3 de la tarde cuando el calor es intenso. ¿Y qué hace? Que el futbolista que no está adaptado a un clima así, se cansa más, no corre bien. Por eso que en ese caso los otros que sí están adaptados, pues le ganan, ¿no? Y así ha ocurrido, normalmente. ¿Ok? Pero pero aparte de esa ciudad, que es totalmente sofocante, o sea, imagínense tenerse que bañar 3 veces al día, obligatoriamente, porque el calor es tan fuerte que, por ejemplo, te bañas a las 7 de la mañana y luego al mediodía ya sientes el sudor en tu piel, pero es un sudor fuerte, es un sudor, ¿cómo se llama? Se puede decir como, se siente un sudor, se siente algo bastante consistente. Entonces tienes que volver a bañar al mediodía. Y después del mediodía, en la noche te vuelves a sentir sofocado. Entonces tienes que bañarte a las 9, 10 de la noche, obligatoriamente. Y yo dije, bueno, este es este es el clima más sofocante que yo he sentido. Ni siquiera creo que ni Piura se acerca a ese clima, ni Piura, que es caluroso, Piura. Pero no conté que tuve que hacer un viaje a otra ciudad que se llama Barranca Bermeja, que es más o menos, está en la costa, pero es un poquito más adentro. Ya no tiene playa, tiene río, creo, si no me equivoco, pero es una zona petrolera. ¿Qué quiere decir petrolera? Que es una que explotan, o sea, que extraen el petróleo de sus tierras. ¿Ya? Es como Talar aquí. El tema es que es una zona con poco verde, o sea, no tiene áreas verdes, ¿ya? Y es una zona donde se explota mucho petróleo. Si apenas pisé esa ciudad, que es pequeña, el calor era intenso. Imagínate, por ejemplo, es un calor muy similar, yo lo comparé, al calor que sientes en el microondas. Cuando tú pones tu plato en el horno microondas, lo pones en 3, 5 minutos, ya. Cuando tú lo sacas, hay una sensación de calor en toda el área de microondas. Es igualito. Tú entras y es como si estuvieras dentro de un microondas. O sea, yo no sentía aire, sentía calor, respiraba calor. Y eso es porque es una ciudad que es puro cemento. O sea, encima que extraen el petróleo, era puro cemento. Entonces, nada de verde, nada de árboles, eran poquitos árboles. Entonces, y cuando yo compartí el express, me dijeron, sí, es así. Yo tuve que ir a un hospedaje donde, o sea, y todas las casas obligatoriamente tenían aire acondicionado. Tú te salías a un espacio que no tenía aire acondicionado, sentías la diferencia. O sea, ¿qué sucede aquí? Que las plantas, o sea, que nosotros minimizamos los beneficios de la planta. La planta tiene muchos, no solamente alimenticios, sino también dentro del ecosistema. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria? Porque nos protege de los rayos solares. Y eso no entiende. Ustedes vean mapas antiguos de Magdalena, de Miraflores, de Surco, y se van a sorprender lo diferente que son a lo que son ahora. Era hectáreas, eran zonas agrícolas, y ahora es puro edificio. Entonces, mientras menos verde hay, en este caso es más complicada, o se hace más complicada la coexistencia en ese ecosistema. Dime, Yaira. Profesor, creo que todo, o sea,
creo que Miraflores, como lo que me dijeron, que Cosmo Pumodero fue una ciudad, o sea, así como el Callao, pero después derrumbaron todo, dicen, y armaron, o sea, bonitos edificios, o sea, como una calle, para que sea una calle bonita, si no me equivoco. Es que o sea, no está mal la estética urbana, que son los edificios. El problema está que cuando tú desapareces toda el área verde, toda, para, en este caso, para tener cemento. Ahora, tú fíjate, anda, tú camina por Miraflores y cuenta cuánta área verde tienen, casi nada. Creo que el Parque Reducto y por ahí una que otra más. Y es puro cemento. No, y lo peor de todo es que ponen a decir gras, cosas que al final no sustituyen a un árbol, por ejemplo. O sea, sí se pueden, o sea, yo te invito, en la vida seguramente todos vas a poder viajar. Viaja a Bogotá, viaja a Moscú, sobre todo a Moscú. La cantidad de área verde es inmensa. Claro, es una ciudad inmensa, es más grande que Lima, pero la cantidad de áreas verdes que tiene. Y también tiene zonas urbanas. Solo que hay que saber proporcionalmente dejar áreas verdes, porque si no, la coexistencia con el medio ambiente es más complicada. Les voy a dejar un video ahorita que corresponde en este caso, nos va a hablar de una manera más detallada sobre, en este caso, el reino de las plantas. Y de ahí vamos a hacer vamos Profesor, a ver, dime, ¿qué son avasculares? ¿perdón? ¿Qué son avasculares? Vasculares. Ya, ok, a ver, ya. Vamos a ver el video y de ahí yo te respondo. Ya, Luciana, un ratito. Ok, profesor. Ya. El reino de las plantas, también llamado reino plantae o reino vegetal, es aquel grupo de seres vivos a los que comúnmente se les conoce como plantas o vegetales. Está conformado por aproximadamente unas 260.000 especies que se encuentran distribuidas en diversas clasificaciones, como plantas leñosas, hepáticas, musgos, helechos, plantas herbáceas y arbustos. La forma de la vida de las plantas y vegetales se adapta a entornos que están en el agua, ecosistemas acuáticos, y también en la tierra, ecosistemas terrestres. Aparte de ser capaces de sobrevivir en ambientes extremos de calor y frío. Por otra parte, comparten las características principales de los seres vivos. Veamos primero las características del reino vegetal. Morfología, raíz, tallo y hojas. En líneas generales, las plantas se caracterizan por tener tres partes esenciales: la raíz, el tallo y la hoja. Con la raíz, la planta queda fijada a su sustrato, que es normalmente el suelo, y absorbe los nutrientes que vienen con el agua y que también posee la tierra. Con el tallo, la planta se prolonga, normalmente hacia arriba, y en su tejido vascular pasan los fluidos orgánicos de la planta. Con las hojas, la planta realiza la fotosíntesis y la respiración. En este sentido, los organismos fotosintéticos son imprescindibles para el mantenimiento del equilibrio del planeta. Crecimiento guiado por hormonas y tropismos. Las plantas crecen por dos factores: hormonas y tropismos. Las hormonas comprenden el mecanismo de mayor importancia para las plantas, pues son los componentes químicos sin los cuales estos seres vivos no existirían. Además, se encargan también de inhibir el desarrollo del tallo cuando es necesario y de impedir que las hojas, frutos y flores caigan antes de tiempo. Las hormonas, por tanto, sirven como un medio bioquímico de regulación,
como sucede con los animales. Por su parte, los tropismos son aquellos elementos externos a las plantas que, en conjunto con las hormonas, determinan su crecimiento. De este modo, las plantas tienen relojes biológicos que están debidamente cronometrados para ajustarse a sus periodos de floración, al viento e incluso a la gravedad. De todos los tropismos, el más conocido es el de la respuesta a la luz, en el que el tallo tiende a crecer hacia aquella parte del ambiente desde donde haya más estímulo luminoso. Estructura celular. Las células vegetales son similares a las animales, aunque tienen algunas características distintivas. Son células eucariotas con una gran vacuola central, pared celular de celulosa y hemicelulosa, plasmodesmos y plastos. Ciclo vital. Las plantas se reproducen principalmente a través del polen, el cual puede dar lugar a la fecundación por dos medios. Uno, el polen viaja por el viento, como en las gimnospermas. El polen puede dar inicio a una nueva planta por fertilización con animales polinizadores, como ocurre en las angiospermas. Además, cabe destacar que el ciclo vital de las plantas contempla tanto la mitosis como la meiosis en cuanto a sus procesos de división celular. Por supuesto, hay muchas plantas que consiguen reproducirse por sí mismas, pero hay otras que hacen el papel de invasoras, por lo que se les cataloga como parásitas. Esto se ve con frecuencia en la maleza o la hierba mala, como se le conoce, pues su ciclo vital necesita plantas de las que pueda absorber su agua y nutrientes para conseguir su desarrollo pleno. Mecanismos de defensa. Dado que las plantas no se pueden mover, no tienen medios para huir ante una amenaza. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengan forma de contraatacar a sus potenciales depredadores o a sus huéspedes indeseados. Para ahuyentarlos, las plantas pueden utilizar mecanismos químicos que están en sus flores y frutos, a fin de que no sean comidos, aunque también pueden usar las espinas de sus tallos y ramas como las rosas. Ausencia de locomoción. Como se ha especificado antes, los especímenes del reino Plantae no son capaces de desplazarse. Esto implica que su reproducción no se hace mediante la cópula al estilo de animales más complejos, como los mamíferos, sino a través de métodos pasivos, como la polinización por viento o por animales polinizadores como las abejas. Asimismo, las plantas, dada su nula movilidad del sustrato en que se hallan, no se pueden defender más que por la secreción de sustancias tóxicas o medios afines. Organismos autótrofos. Las plantas son organismos autótrofos, es decir, que se alimentan por cuenta propia sin necesidad de ingerir ni de absorber lo que producen los demás seres vivientes. Esto se traduce en que las plantas obtienen la materia orgánica partiendo de sustancias inorgánicas. Del dióxido de carbono obtiene el carbono y de la luz obtienen las reacciones químicas típicas de la fotosíntesis que producen energía. Por tanto, las plantas tienen un alto nivel de autonomía. Clorofila. La clorofila son pigmentos verdes que se encuentran en las cianobacterias y los cloroplastos de las algas y las plantas. Es esencial en la fotosíntesis, lo que permite a las plantas absorber la energía de la luz. Fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso utilizado por plantas y otros organismos para convertir la energía de la luz en energía química que se utiliza para realizar sus actividades. Esa energía se almacena en carbohidratos, como los azúcares, que son sintetizados a partir de H2O y dióxido de carbono.
tienen gran capacidad de adaptación. Las plantas son los seres vivos con mayor capacidad de adaptación a todos los ecosistemas que existen sobre la Tierra. En áreas de temperaturas extremas como en los desiertos y en las regiones polares, existen especies vegetales perfectamente adaptadas a las difíciles condiciones climáticas. Reproducción del reino Plantae. La reproducción de las plantas es el proceso por el cual generan nuevos individuos o descendientes. El proceso reproductivo del reino Plantae puede ser sexual o asexual. La reproducción sexual es la formación de descendencia mediante la fusión de gametos. Las plantas que se reproducen sexualmente tienen en las flores los órganos femeninos y masculinos. Bien, ya, bueno, ya estamos un poco con el tiempo justo. Ya es lo que hemos visto es parte de, en este caso, de lo que involucra a las plantas, ¿no? Como características de reproducción. Pero vamos a un poquito más, con más detalle, por ejemplo, la clasificación del reino Plantae. Tienen tres divisiones, ¿no? La división briofitas, la división pteridofitas y la división espermatofitas. Se distinguen en este caso de acuerdo a sus características. Bueno, sobre la pregunta de Luciana, avascular es en este caso una estructura que no tiene báscula, ¿ok? O que no es vascular, ¿ya? Y en este caso, cuando hablamos de vascular, por ejemplo, el tejido vascular, ya esto se relaciona, ya, lo estamos relacionando en este caso, cuando la estructura está compuesta por vasos o conductos, ¿no? Dentro de ellas. Pueden ser en estructuras animales o, en este caso, estructuras de plantas, ¿no? Ya. Ahora, vamos con la división de las briofitas. Ya. En este caso son plantas, dice, avasculares, ¿ok? Es decir, no tiene tejidos conductores, como el xilema o el floema. Y para reproducirse dependen de las esporas. Las pteridofitas son, al contrario de las briofitas, son, en este caso, plantas vasculares. Es decir, tienen tejidos vasculares o tejidos conductores como el xilema y el floema. Por lo tanto, conducen la savia no elaborada y la savia elaborada. Pero para reproducirse ellas, o sea, la diferencia porque su reproducción, o para su reproducción, desprenden de sus hojas las llamadas esporas, ¿ok? Y la división de espermatofitas, ¿ok? Son plantas complejas, ya que ellas tienen raíz, son las plantas que conocemos normalmente, ¿no? Las que tienen raíz, tallo, ¿no? Los tejidos de las cuales están o se componen los tejidos conductores, hojas y semillas. Si la semilla está al descubierto, entonces este grupo son gimnospermas, como el caso del pino, que las semillas están agrupadas como un racimo, dando la apariencia de una piña. Pero si la semilla está dentro del fruto, como es el caso del naranjo, del manzano, entonces estamos ante una planta angiospermas, ¿no? Entonces, esa división es de acuerdo a la ubicación de las semillas, ¿ok? Esta clasificación dentro de la división de los espermatófitos. Las plantas que normalmente tenemos a las que tenemos más acceso son justamente las espermatofitas. En el caso de las pteridofitas o de las briofitas, son plantas menos complejas, ¿ok? Menos estructuradas, ¿no? Las briofitas son muy simples, no tienen tejidos conductores y se reproducen por esporas. Las pteridofitas sí las tienen tejidos conductores, pero su reproducción sigue siendo por esporas. ¿Ok? Y las espermatofitas ya en este caso tienen un sistema más complejo, ¿ok? Y su reproducción en este caso es por la fecundación, ¿ok?
Esa es la diferencia entre las tres divisiones. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un poquito una lectura, ¿ok? De una de las plantas que, bueno, que se conoce más en el norte, ¿no? Dice, en la época, el origen del nombre, por ejemplo, algarrobo, ¿no? ¿Quién no conoce el algarrobo? ¿Ok? Es muy popular porque con el jugo, en este caso, con la sustancia del algarrobo, ¿no? Nosotros lo podemos usar en los jugos y en otras bebidas, ¿ok? Se remonta, dice, a la época colonial, cuando los españoles observan en este árbol, conocido como taco en quechua, algunas cualidades parecidas a las del algarrobo europeo, ¿no? La Ceratonia silica. Se sabe ahora que el algarrobo fue utilizado desde épocas prehispánicas, gracias a los hallazgos de Antonio Raimondi, quien en uno de sus viajes encontró representaciones de deidades pre-incas talladas en la madera de esta especie. El algarrobo es considerado un regalo de Dios por los pobladores del norte del país. O sea, es normal que en Chiclayo, en Piura, pues, consigas algarrobo, o sea, o es más popular el uso del algarrobo. A todos le ponen algarrobo, al jugo, a todo. Es muy bueno. Y es que a pesar de crecer, dice, en zonas áridas, usando muy pocas cantidades de agua, ofrece múltiples beneficios para la región. Este árbol tiene raíces muy profundas, que una vez que se encuentran, que encuentran una fuente de agua subterránea, no requiere de lluvias para subsistir. A su vez, el algarrobo en pie garantiza la existencia de otras especies afines y el desarrollo de una serie de actividades económicas, además de minimizar el avance del desierto. Propiedades del algarrobo, el forraje. Las hojas que caen al suelo, conocidas como puño, son consumidas por el ganado ovino y el ganado caprino principalmente. Los frutos son empleados como alimentos para otros tipos de ganados y suelen sustituir al maíz y salvado de trigo en la dieta de los animales. En la apicultura, las flores son excelentes, es un excelente recurso para la producción de la miel, la jalea, el polen y la cera. Como abono orgánico, las hojas secas caídas que entran en descomposición son utilizadas como abono orgánico para algunos cultivos. En la agroforestería se le emplea como cortina rompevientos, como cercos agrícolas y para brindar sombra al ganado. En la madera, el algarrobo posee una madera muy dura y usada en la construcción de viviendas rurales, puertas, mesas, vigas, umbrales y bancas. Y en la medicina, ¿no? El algarrobo es un poderoso reconstituyente natural. De sus semillas se obtiene el alcohol y otras medicinas naturales. O sea, en el algarrobo podemos ver en este caso las propiedades que normalmente son las que en este caso podemos o nos brindan en este caso las plantas, ¿ok? A ver, para investigar, ya me gustaría que investigar sobre la división de plantas pteridófitas, ¿ok? Que son aquellas que tienen xilema y floema, pero en este caso su reproducción es por esporas, ¿ok? Quiero más información sobre ellas, ¿ya? Chismeenme más cositas sobre ellas. Ojo, es investigación, no es que me copien de lo que hay acá, me copien en el... No, ya es investigación. Quiero más información sobre la división de plantas pteridófitas, ¿ya? Esa es la tarea, ¿ya? Para entregar a las 3:45 de la tarde. Solamente se entrega al WhatsApp, no me estén entrando a esa hora a clases. La clase de comunicación es a las 5:15, ¿ya? Entonces, quiero más información sobre la división de plantas pteridófitas, ¿ok? Sí, profesor, Dímelo. ¿puede ser 3 hojas? Las que desees, pero quiero información. Ojo, información adicional a lo que está acá. No quiero que me copien eso, ¿ya? Pues, es investigación y tienen como 40 minutos para trabajar. ¿Ya? 3:45, quiero ver sus reportes.
Nos vemos hasta las 5:15. Chao, chao. Hasta luego, profesor.